Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo se hace un silo de maíz. Es muy fácil, lo vamos a presentar de una forma un poco más mecanizada, pero ustedes lo pueden hacer igualmente en sus fincas de una forma más artesana o más manual. No hay problema, el concepto es exactamente el mismo. Ustedes lo pueden desarrollar de la forma que puedan en cada una de sus ganaderías. Es decir, lo importante es que podamos lograr hacer un buen cultivo, que sea un cultivo que nos sea eficiente, que sea rentable producirlo y así podamos tener un silo de maíz. En caso contrario de que no podamos tener un silo de maíz que sea rentable, que sea eficiente, que podamos ser unos buenos agricultores para lograr un buen cultivo, debemos desechar esta idea y simplemente comprarlo a quien lo produzca bien y que nos lo dé a un precio que sea razonable para que podamos trabajar con ese silo en nuestras ganaderías. Recordemos que el silo es una reserva de alimento para tiempos de escasez o es un suplemento para producir más carne y más leche en las ganaderías que nosotros manejamos. Si lo podemos utilizar de forma frecuente y eficiente, va a ser un gran suplemento, un gran complemento para la dieta de nuestros animales. Ya sabes que si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte para que todos los contenidos que produzcamos en el momento que lo estamos emitiendo te puedan llegar de primera mano. Así que acompáñanos suscribiéndote y así podrás disfrutar de todos nuestros contenidos. Sean todos bienvenidos. Para aquellos que quieren desarrollar un programa ganadero, un proyecto ganadero que sea en confinamiento, en semi-confinamiento y lo quieren hacer con pastos de corte y necesitan esas semillas para desarrollar esos bancos de semillas, pueden contactar con nosotros que tenemos semillas de muy buena calidad y diferentes pastos para que puedan desarrollar ese banco de semillas y por tanto desarrollar un excelente proyecto en confinamiento, semi-confinamiento, sea de carne, sea de leche, doble propósito, con ganaderías estabuladas con pastos de corte. Básicamente un ensilaje es conservar alimento para épocas de escasez. Tenemos unos excedentes de forraje, unos excedentes de comida y los podemos ensilar. Asimismo podemos tener un gran suplemento haciendo un silo de maíz que podemos tener a disposición de nuestros animales para cuando ellos lo requieran. El ensilaje es un proceso que se realiza en las ganaderías, buscando conservar a través del picado y compactado el forraje para tener alimento en las épocas de escasez. Básicamente se trata de conservar con la ausencia de aire un forraje o un alimento, iniciando con una fermentación láctica del pasto o del maíz, en la cual los microorganismos toman los azúcares de los materiales ensilados transformándolos en ácidos lácticos, el cual hace que el pH disminuya. Y cuando el pH es lo suficientemente bajo, sobre un 5, de esta manera en este ambiente los microorganismos no pueden vivir, así que no se descompone el forraje. De esta manera permanece en buen estado, mientras no haya presencia del aire en el empaque. Siendo así, el silo puede permanecer en buen estado durante meses e incluso años. Es por ello que el ensilaje es una gran alternativa para conservar los excedentes que podemos tener en nuestras fincas, tanto de forraje verde, gramíneas o leguminosas, que podemos suministrarlo a nuestros animales en cualquier momento de escasez. Cuando hablamos de la importancia del uso del silo de maíz, es que necesitamos reforzar la dieta de nuestros animales. Los animales, cuanto mejor dieta les proporcionemos, mejores producciones nos van a generar. Por tanto, tener estos silos de maíz nos va a garantizar tener unas reservas de alimento para tiempos de escasez y además tener un gran suplemento para poder producir una leche de mejor calidad o una carne de mejor calidad. Así que podemos utilizarlos en cualquier tipo de ganadería porque es muy importante incorporar ese silo de maíz a la dieta diaria de cada uno de nuestros animales. El silo de maíz es una de las formas más utilizadas para preservar la comida para los animales, así evitar épocas de escasez, pero también es un alimento muy usado para reforzar la dieta de nuestras vacas y de esta forma lograr mejores producciones, ya que el maíz produce energía, que es ideal como un alimento importante en las ganaderías de carne, de leche o doble propósito, y así conseguir siempre vacas más productivas.
Ahora bien, nosotros ya hicimos nuestro cultivo de maíz. Lo ideal es que lo haga quien realmente pueda hacerlo y lo haga de una forma eficiente. Necesitamos que el maíz crezca bien, tenga unas buenas mazorcas, con gran cantidad de mazorcas, muy buenas cañas, muy buenas hojas y de una calidad que se eleve bastante para que logremos tener más material vegetativo de ese silo que vamos a lograr hacer. Así que en el punto idóneo para poder arrancar este silo de maíz es que la mazorca esté en punto de choclo, es decir, que la mazorca esté lechosa, que pueda producir, cuando uno le hunde con un dedo, el grano explote y estalle y produzca un líquido blancuzco como si fuera una leche. Ese es el momento idóneo para poder hacer un silo de maíz. Si lo vamos a hacer con un maíz más viejo, posiblemente no vamos a tener un silo adecuado o no conseguiremos poder hacerlo. Una vez hemos ensilado el maíz, podríamos tener el silo disponible a partir de los 60 días y mientras no se rompa el empaque, podemos tenerlo por mucho tiempo disponible. Lo único importante es resguardarlo de roedores e insectos que pudieran romperlo. Así que una vez tengamos esas mazorcas en el punto de choclo o en ese punto lechoso que hablamos, vamos a proceder a hacer el corte de esas cañas de maíz. Vamos a cortarlas completamente, dejaremos a raíz del suelo unos 10 centímetros o quizás un poco menos de acuerdo a cómo sea la parte de abajo de nuestro maíz, es decir, la forma donde lo hemos sembrado, el tipo de si es plano, si es loma, vamos a cortar y dejar unos centímetros abajo y el resto de la planta toda entera, sin quitar la mazorca, lo vamos a utilizar. Es importante que todo el silo de maíz lleve la totalidad de las mazorcas que producen esas cañas de maíz. Si le quitamos ese maíz, ya no tendremos un silo de maíz que sea adecuado, que produzca la energía que necesitamos para que nuestros animales sean muy productivos. Para cortar el maíz, el tiempo más adecuado es cuando la mazorca tiene sus granos lechosos, o lo que se suele denominar como chocolo, ya que así podemos comprobar que cuando presionamos con la uña o el dedo, el grano explota expulsando un líquido lechoso. Este es el momento adecuado, ya que la caña estará verde y fresca. Así que procedemos a cortarlo en el lugar que lo sembramos. Unos lo podrán hacer de forma mecanizada, otros se limitarán a cortarlo con machete de forma manual. Y una vez cortado y recogido y llevado al sitio del picado, el transporte se puede hacer en mula, caballo, al hombro, cualquier forma cuando lo hacemos de una manera manual. Pero también podríamos usar maquinaria para hacerlo de una forma mecánica y mucho más rápida. Llevaremos ese maíz al sitio donde vamos a picarlo y lo ideal es picarlo. No necesitamos máquinas especiales. Hay muchas máquinas que nos sirven, tanto máquinas antiguas como máquinas modernas, que nos van a permitir que podamos picar este maíz. También si no tuviéramos máquina, podríamos hacerlo tratando de hacer un picado bastante fino con un machete que es dispendioso, pero que también podríamos hacerlo. Que no quiere decir que si no tenemos maquinaria para desarrollar un silo de maíz sería imposible hacerlo. Podemos hacerlo hasta sin maquinaria. Hay formas artesanales, como les he dicho, de poder conseguir que tengamos un buen silo de maíz. Pero lo mínimo que deberíamos tener sería una máquina picapastos, no siendo la más costosa, no siendo la más perfecta, pero podemos utilizar esas máquinas antiguas, como dijimos, para que sea más práctico hacer el silo, más rápido, para que no tengamos inconvenientes en que las partículas nos queden muy grandes. La partícula debe tener un tamaño entre 1.5 a 2.5 máximo, todo el picado completo de la planta, como dijimos, caña, hoja, mazorca, todo enterito, para que podamos producir un silo de buena calidad. El picado se puede hacer en máquina. Puedes hacerlo con una máquina antigua picapasto o con una moderna. Lo importante es hacer que las partículas sean finas, que estén entre 1.5 a 2.5 centímetros. Cuanto más fino y más homogéneo, más fácil será hacer el silo y más fácil será para el consumo del vacuno. En caso de no tener máquina picapasto a disposición, se puede hacer a mano con machete. Y aunque este proceso puede ser dispendioso y largo, aún así puede hacerse y ser viable. Si quieres desarrollar un proyecto ganadero, no sabes cómo hacerlo, necesitas quien te ayude, puedes entrar en nuestra página principal de nuestro canal de YouTube, buscar la pestaña Unirte, opción 2, y ahí vas a encontrar la información para que nosotros te podamos ayudar en el lugar del mundo que estés. Podemos ayudarte en la distancia para que desarrolles tu proyecto ganadero de una forma eficiente y que sea muy rentable.
Una vez tengamos todo este maíz picado, vamos a proceder a empacarlo. Hay muchas formas diferentes de hacer el empaque. La más habitual es hacerlo en bolsas plásticas. Esto lo podemos hacer de una forma manual, que sería echando dentro de esas bolsas ese picado del maíz que hemos hecho con todas las partículas, como dijimos, que hemos picado ya en nuestra máquina, y lo vamos a ir pisando, puede ser con un pisón de madera, y lo vamos a ir compactando, haciendo pequeñas capas y siguiendo hasta que lleguemos a la parte de arriba. Lo importante de este embolsado del silo es que no quede absolutamente nada de aire. Si queda aire, el silo no se va a descomponer. Si queda aire dentro de la bolsa o dentro del empaque que lo hagamos, tanques, etcétera, donde lo queramos hacer, si queda aire, vamos a tener un problema, porque ese silo no va a ser productivo, se va a dañar y vamos a tener un trabajo que hicimos que se va a perder, con lo cual no va a ser rentable y vamos a tener inconvenientes. Si lo diéramos al ganado, generalmente lo que va a presentar es que el ganado no lo coma o presente algún problema gástrico. Cuando terminemos el picado del maíz, debemos recogerlo para colocarlo dentro de una bolsa. Aquí también se puede hacer de forma manual, o de un tanque o cualquier otro tipo de recipiente que pueda ser sellado. Aquí también se puede hacer de forma manual, para empacar en bolsas, tanques o silos, pisándolos con un palo o pisón. O la mejor es adquirir máquinas que tengan la capacidad de prensarlo de forma rápida y eficiente, que podríamos comprar y tener en nuestras fincas, ya que si buscamos bien, podemos encontrarlas y comprarlas a un precio razonable. Ya hemos empacado nuestro silo y nos queda la última parte, que es cerrar el silo. Tenemos en cuenta que el silo de maíz no necesariamente necesita ningún acelerante, que es, por ejemplo, la melaza, que es lo que más utilizamos. Pero si queremos hacerlo, queremos echarlo para que el proceso se acelere, podríamos hacerlo también. Lo importante es que lo hagamos de la forma más adecuada. Si hacemos de forma manual, cada capa de 20-40 centímetros, podemos ir rellenando alrededor de toda esa materia que hemos prensado ya, podemos echar ese acelerante que puede ser la melaza, agua con melaza mezclada. Si no, lo haremos hasta el final. Si lo hacemos en máquina, lo procederemos a echar en la parte de arriba para que él vaya escurriendo hacia el fondo del saco y tendremos la cantidad de agua con melaza que hayamos echado en ese saco para que sea suficiente para que acelere un poquito más el proceso. Recuerdo, no es obligatorio, no es necesario. Podríamos empacar solo ese maíz sin echar nada, gracias al almidón que tiene la mazorca, sin necesidad de echarle nada más. Pero si queremos hacerlo, lo podemos hacer de esa manera. Lo más común del empacado, sobre todo, es el uso de máquinas para hacerlo en bolsas, que suele ser la alternativa más comercial y práctica, logrando así tener un silo fácil de almacenar y comercializar. También permite que el producto pueda tener un precio de venta justo, no elevar los costos, y aunque sí es cierto que se pueden utilizar otras alternativas, podríamos decir que esta es la más común. El uso de la melaza como acelerante del proceso puede ser usado, pero realmente en el maíz podemos hacer los hilos sin usarlo y no pasará absolutamente nada. Pero para quienes quieran usarlo para obtener un silo más rápido, pueden hacerlo. Cuando el llenado es manual, a medida que lo vamos haciendo y hemos compactado 20 o 40 centímetros de una capa, se puede rociar, echar melaza diluida por toda la capa y así volver a echar otra capa, nuevamente otros 20 o 40 centímetros, pisarlo y volver a echar la melaza. Quienes lo hacen de forma mecánica podrían hacerlo rociando toda la pila que se ha picado. Al finalizar lo echamos en la capa final y luego procedemos a cerrar el saco. Es conveniente que antes de acostarlo en la pila, dejarlo de pie para que esta melaza vaya penetrando hacia las capas de abajo. Como ven en el video, con un par de rociadas será suficiente, y para tener claridad en la mezcla, utilizaremos 4 litros de agua por 1 kilo de melaza y la diluiremos muy bien, de forma que quede muy clara y no espesa. Así que una vez apilado y guardado nuestro silo, podemos esperar al menos 2 meses para empezar a utilizarlo. Recordemos que una vez abierto el empaque hay que consumirlo pronto, ya que al entrar en contacto con el aire se deteriora rápidamente, consiguiendo pronto vinagrarse o llenarse de hongos, y de esta forma el ganado no lo va a consumir y lo vamos a perder. Es muy importante que tengamos claro los números. Tenemos que saber cuánto nos cuesta
producir 1 kilo de silo de maíz, si es rentable, si nosotros somos buenos agricultores, si lo podemos producir de forma adecuada en nuestra finca, o si realmente no debemos centrarnos en estas tareas, perder ese dinero y perder ese tiempo que nos vale preparar ese silo, y podemos comprarlo a un productor que lo tenga a un precio razonable, que lo tenga durante todo el año para que podamos usarlo en nuestra dieta, en nuestra ración diaria, y lo podamos tener disponible para nuestras vacas para que las producciones siempre se mantengan estables. Si lo hacemos de esta manera, vamos a conseguir tener un silo, sea hecho en nuestra finca o sea comprado, al mejor precio, de la mejor manera y de la mejor calidad para alimentar a nuestro ganado. Como ven, son cosas que podemos hacer nosotros mismos o que no nos convienen hacer, pero las alternativas están y evaluarlo es responsabilidad de cada uno de ustedes. Si te ha gustado este programa, no olvides regalarnos ese like. Si te gusta nuestro canal, como te dije al principio, no olvides suscribirte. Cliquea la alerta, la campanita, para que cuando produzcamos un contenido y lo subamos, automáticamente te avise una alerta de que está disponible el contenido para que puedas verlo inmediatamente. Muchas gracias por habernos acompañado, los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.